Hola, a ver, ahora vamos a ver el tema 5, que es la industrialización y la sociedad en la España del siglo XIX. Este esquema lo tenéis también, o corresponde al tema 5, la industrialización y el cambio social en la España del siglo XIX, que está en la página 90 y siguientes, donde nos habla de la revolución industrial en España, nos habla de la población y de la agricultura, de los inicios de la industrialización española, de la minería, la banca y la red ferroviaria y del cambio social. Bueno, y luego del movimiento obrero. Veamos. Según este esquema, tenemos, por una parte, nos habla en la parte de arriba de la parte económica, cómo estaba la economía, de qué vivía la gente en el siglo XIX en España. Tenemos por una parte la agricultura, que era la actividad mayoritaria, o sea, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. La mayor parte son pues unos 7 de cada 10. Para modernizar la agricultura, lo que se hace en esta época, que es la reforma agraria liberal, ya hemos visto quiénes eran los liberales a lo largo del siglo XIX, que consistió en, por una parte, las desamortizaciones, que fueron la de Mendizábal, que fue cuando le quitaron las tierras y las propiedades a la Iglesia, que fue durante la regencia de María Cristina, la madre de Isabel II. Y esto se hizo sobre todo para tener dinero y poder pagar los gastos de la guerra carlista. Y la segunda, que fue la de Madoff, que se hizo durante el reinado de Isabel II, que esta vez fue las tierras que le quitaron a los ayuntamientos, o sea, una desamortización civil. Y también sirvió para sacar dinero para el Estado, sobre todo para que se pagara el poner ferrocarriles. Las desvinculaciones, o sea, que la tierra, la propiedad de la tierra no fuera de la Iglesia y los ayuntamientos, que tenían grandes propiedades que realmente pues no se utilizaban. Y la abolición del régimen señorial, o sea, los nobles que tenían grandes latifundios eran los dueños de la tierra. Cuando le hacen estas desamortizaciones, pierden economía, pierden dinero y por tanto pierden influencia y poder. Con esta reforma agraria, aquí pone que persistió el jornalerismo y los grandes propietarios. El jornalerismo es, los jornaleros son la gente que no son dueños de la tierra, pero trabajan en el campo a cambio pues, de un salario, normalmente un salario muy escaso, muy escaso. Y los grandes propietarios pues, son los dueños de esas tierras donde trabajan los jornaleros. Hubo un escaso desarrollo agrícola, o sea que todo esto no sirvió para mucho. Bajo nivel de vida de los campesinos, del campesinado, o sea, pasaban muchísima hambre, y una escasa capacidad de compra, o sea, la gente no podía comprar, pero ni productos agrícolas ni de otro tipo. ¿Por qué? Porque los sueldos que tenían los jornaleros y la gente que trabajaba en el campo eran pues realmente miserables, se pasaba mucha hambre. Se hizo, a la vez que la reforma agraria, la modernización agrícola, que consistía en, pues bueno, aquí tenemos muchas tierras de los terratenientes que no las cultivan, que viven de la renta, que lo arrendan a otra gente, o sea, te dejan las tierras para que las cultives a cambio de cobrarte a pequeños campesinos y demás, pero realmente pues se produce muy poco, se aprovecha muy poco la tierra. Entonces intentaron primero el gobierno
o los sucesivos gobiernos, que ya visteis que habían muchos. Aumentar la superficie cultivada, o sea, que todas esas tierras que estaban sin cultivar se cultivaran y se produjeran más cosas y por tanto pues hubiera menos hambre y eso produjera comercio y riqueza. También intentaron la especialización regional, o sea, si aquí en Murcia se producen bien las naranjas y los frutales, pues en vez de plantar trigo, pues plantemos frutales. Si en Salamanca y en todo el interior de la península, por el clima y el tipo de tierra, se producen muy bien el trigo y los cereales, pues produzcamos allí trigo, porque allí no hace el sol suficiente como para que vayan bien los naranjos. En Andalucía, pues produzcamos olivos y produzcamos vid, que allí pues se dan muy bien, ¿no? Y esto hizo esta especialización regional que se pudieran exportar cítricos, vino y aceite. Esto era lo que más se exportaba de productos agrícolas. ¿Por qué? Pues porque se producían muchos cítricos, gracias a todo esto, en toda la zona del Levante, y vino y aceite en la zona de Andalucía. Vemos aquí, pues eso, que estas reformas y esta modernización agraria fue pues limitada. No tuvo mucho éxito. Por otra parte, en este tema vamos a hablar de la industria. La industria en España fue básicamente, la poca que hubo, minera. Gracias a lo que hemos visto antes de la Ley de Minas de 1868 empezaron a explotarse las minas. La textil, o sea, la de hacer tejidos, que básicamente, o la más importante, era la industria algodonera catalana y la fábrica de colonias industriales. Y la siderúrgica, que es las del hierro. Sacar el hierro de la mina y fundirlo y hacerlo hierro. Que estas estaban en Asturias, en el País Vasco y en Málaga. En Asturias era básicamente el carbón, lo más importante, y en el País Vasco, pues hierro. ¿Por qué? Porque era lo que más tenían. También, siguiendo con la economía, se produjeron otras transformaciones que incidieron en la economía. La primera era el transporte, o sea, tú puedes producir lo que quieras, que no lo vendes y no lo puedes llevar al sitio donde se vende. Entonces, en España, pues lo que son carreteras y demás, pues no, habían caminos y malos, ¿no? Y hacía falta, para poder llevar el hierro, el carbón, los cereales, las frutas de un sitio a otro, pues hacía falta el ferrocarril. Y por eso se invierte muchísimo en ferrocarril. Ya vimos que las desamortizaciones en parte se hicieron para que el Estado tuviera más dinerito para poder financiar el ferrocarril, pagar la construcción del ferrocarril. Si habiendo ferrocarril, pues se podría desarrollar la industria, se podrían llevar lo que se produjera de un sitio a otro, se podría vender, se podría exportar, etcétera, etcétera. El comercio. ¿Qué pasaba en España? Pues que se producía poco y muy caro, mientras que otros países que se habían desarrollado más su industria, como Inglaterra, producían mucho más y mucho más barato. Entonces, ¿qué política económica tuvo que hacer el gobierno español o hizo durante el siglo XIX? Una política económica proteccionista, que significa imponer tasas o impuestos a la importación de productos exteriores. O sea, le ponemos impuestos a las cosas que compramos fuera de España. ¿Compramos cereales fuera de España a los americanos que empezaron a producir muchos cereales muy baratos? Pues le ponemos un impuesto. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tú vas a la tienda a comprar, si compras cereales españoles, son caros, porque ya hemos visto que como no se había modernizado bien la agricultura, se producía a un precio muy caro. Pero si los comprabas extranjeros, eran más caros todavía, porque aunque fueran baratos
cuando se compraran, como tenías que sumarle el precio de los impuestos, pues subía muchísimo el precio. Y eso igual, pues si comprabas telas u otras cosas. Con eso se pretendía defender la producción de los productos interiores, los productos españoles. Y por otra parte, la banca. La banca pasa a ser importante, ya se hacen bancos como los que conocemos ahora y no como las casas de préstamos que se hacían en el antiguo régimen. Se hace un nuevo sistema financiero, se crea la peseta, que hasta entonces pues habían diferentes tipos de moneda en España, y se hace la bolsa. La bolsa es la bolsa de Madrid, como ahora, como veis en la noticia, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio, pues es donde se invierte, a través de donde los grandes capitales invierten dinero en diferentes industrias o sectores económicos. En la parte de la sociedad, que es la parte de aquí abajo, cómo estaba la sociedad en esa época, vemos que se intenta... Bueno, primero vamos a hablar de la población. ¿Qué pasaba o qué pasó con la población en el siglo XIX? Se caracterizó por un crecimiento demográfico, o sea, creció la población. ¿Por qué creció la población en esta época cuando había crecido menos en épocas anteriores? Primero, porque disminuyó la mortalidad. Se moría menos la gente. Y porque seguían naciendo y nacían muchos niños, aumento de la natalidad. Si se muere menos gente y nace más gente, crece la población. Por otra parte, la emigración. Hasta entonces no había una gran emigración en España, pero en este momento, o en este siglo, sí. ¿Hacia dónde se va la población? Pues por una parte, hacia América Latina, donde había mucho trabajo y poca mano de obra. O sea, había poco paro, entonces la gente se iba allí a buscarse la vida. ¿Por qué se iba allí? Pues porque ya hemos visto cómo estaba la cuestión en el campo. Las tierras estaban en manos de unos pocos, no se cultivaba, si tenías trabajo era de jornalero y si no, pues sin trabajo, y se pasaba muchísima hambre. Entonces la gente, pues muchos, todo el que podía, emigraba y se iba a otro sitio, a América, a intentar encontrar un trabajo allí de lo que fuera. Y por otra parte, emigración hacia las ciudades, hacia los núcleos urbanos. Las ciudades crecen muchísimo y se empiezan a urbanizar de otra manera, tal y como las vamos conociendo ahora. ¿Por qué se va la gente a los núcleos urbanos? Pues porque en el campo se mueren de hambre y van a ver qué consiguen, si consiguen trabajo de algo. Y en muchos sitios o en muchas ocasiones se van a núcleos urbanos donde hay industria, donde empieza a haber industria, la que hemos visto antes, de industria textil ahí en Cataluña, o siderúrgica en el País Vasco y Asturias, o minería y tal, pues ahí la gente se va del campo a la ciudad a buscarse la vida y a buscar trabajo. Con esto, en el siglo XIX se pasa de la sociedad del antiguo régimen, de una sociedad estamental, a la sociedad de clases. Están aquí divide las nuevas clases dirigentes y las clases populares. Las nuevas clases dirigentes, los que mandan ahora, son los que han mandado siempre. Persisten, siguen estando, por un lado, la nobleza terrateniente, estos que eran los dueños de casi todas las tierras, y la burguesía. La burguesía no eran nobles, eran los que tenían mucho dinero, que lo habían hecho pues a base de negocios y otras cosas que no eran las tierras. ¿Qué hicieron los burgueses? Los burgueses que tenían mucho dinero, porque hay burgueses con menos dinero, pues compraron las tierras de la desamortización. O sea, cuando hicieron la desamortización, en vez de quedarse las tierras, todas esas tierras de los terratenientes que estaban sin cultivar, en vez de poderlas comprar los campesinos para cultivar ellos las tierras y poder pues tener trabajo, comer y venderlo y tal, pues no. El problema que tuvo la desamortización es que las tierras la compró la gente que tenía dinero, o sea, los burgueses, y volvieron a hacer lo mismo que hizo la nobleza terrateniente, con lo cual los campesinos, pues, a emigrar porque no había dónde buscarse la vida.
Luego las clases populares. ¿Quiénes eran las clases populares? El pueblo, pues los campesinos, los que tenían pequeñas tierras para cultivar y los que no tenían, y las clases populares urbanas, o sea, el pueblo en las ciudades. Con el nacimiento de la industria fue creándose el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Los que trabajan en la industria o los que trabajan para otros, a cambio de un salario normalmente, pues, pequeño. Entonces está vinculado sobre todo a la industria porque básicamente o fundamentalmente son obreros y obreros pues, de las fábricas que se van creando, y esto, el proletariado abraza las nuevas ideas políticas. O sea, por su situación, por los problemas que tienen, empiezan a hacerse partidarios de las ideas de socialismo y de anarquismo que hay en Europa, donde ya han empezado todo este tipo de cosas antes. El socialismo aquí en España tiene como consecuencia que se crea el partido político, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y se crea la UGT, el sindicato de la Unión General de Trabajadores. Y por otra parte el anarquismo, que crearon la CNT. Esto lo veremos. La CNT es la Confederación Nacional del Trabajo. Lo veremos después. Las clases populares, esta cantidad de población que se está yendo a las ciudades, da lugar al movimiento obrero en las ciudades y a revueltas campesinas en el campo, porque tanto unos como otros pasaban muchísima necesidad y muchísimas dificultades. Por una parte tenemos que las primeras asociaciones obreras, bueno, esto habría que explicarlo más detenidamente, después con el libro lo explico. Las primeras asociaciones obreras fueron las de los tejedores de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque fue la primera industria que empezó a formarse en España. Y luego llegó la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores. Esto es que a nivel europeo y demás, los obreros se organizaban y hacían pues partidos políticos, sindicatos y asociaciones de trabajadores. Esto en España, esta idea entran sobre todo en el sexenio revolucionario, que ya vimos que habíamos visto aquí en el tema anterior, el sexenio revolucionario, que es cuando está el Amadeo I y cuando hacen la Primera República y cuando vienen todas las ideas liberales del exterior y demás. Entonces aquí empiezan, se permite que este tipo de ideas lleguen a España. Y vienen las ideas de Lafargue, que son las ideas marxistas, y las de Fanelli, que son las ideas anarquistas. Y bueno, las otras transformaciones, esto ya lo hemos comentado antes. Bueno, entonces, para darle un poco más de contenido y explicar mejor el tema nos podemos ir al tema 5 del libro, ¿vale? Donde vemos por una parte la revolución industrial en España. Y vamos a empezar por la agricultura. ¿Qué pasa en España con la agricultura en el siglo XIX y cuando empieza la revolución industrial? Pues que en España las tierras seguían en manos de los grandes propietarios, como hemos dicho antes, ¿no? Estos grandes propietarios pues tenían las tierras, pero grandes propietarios significa que tenían mucha tierra, ¿eh? O varios pueblos juntos o más. No es que tuvieran ahí un huertecico de naranjos, ¿no? Pues estos no hacían ni puñetero caso a las tierras, vivían pues de su riqueza y demás, pero no de cultivar, ¿no? Y por supuesto no se iban a poner avances tecnológicos, ni a innovar, ni a intentar producir más, si no producían. Además, como habían muchos campesinos que no tenían tierras y que no tenían nada y que trabajaban de jornaleros por un salario, como habían tantos, pues los salarios se pagaban muy bajos.
Igual que ahora, cuando hay mucho paro, pues los salarios son más bajos, porque si tú no quieres, pues contrato a otro. A pesar de todo esto, bueno, vamos a ver primero cómo estaba la situación en España. Mira, en el norte, aquí en Galicia, habían minifundios. Minifundio es las pequeñas propiedades, pero tan pequeñitas, pequeñitas, que una familia campesina tenía una propiedad. Aquí lo que había era en esas pequeñas propiedades, pero eran tan pequeñitas que ni siquiera se podía mantener una familia. Con eso las familias seguían pasando hambre. Luego tenemos por el norte que habían parcelas medianas, ¿vale? Con arrendamientos prolongados. O sea que la tierra no es del que la cultiva, la tierra tiene otro dueño. Pero, bueno, te deja que la cultives tú, son durante más tiempo y además tiene un trocito un poco más grande, con lo cual, bueno, puedes sobrevivir más o menos. Esta zona, que es, bueno, la que hemos visto antes, es norte de Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias y un poquito de, bueno, Navarra y un trocito de Castilla y León. Luego en la zona de parte de Castilla y una parte de Andalucía, Murcia y demás, y Valencia, lo que hay son fincas medianas arrendadas en pequeñas parcelas y a corto plazo. O sea, que no hay grandísimos propietarios. Los propietarios son los terratenientes, no son tan grandes, y entonces hacen pequeñas parcelitas que se las arrendan al campesino para que vaya cultivando, ¿no? Pero como las hacen pequeñicas y se las arrendan, se las alquilan durante poco tiempo, pues la gente sigue pasando muchísima hambre. Y luego en la zona de Extremadura, aparte de Andalucía y el centro, están los grandes latifundios. O sea, los que son de los grandes terratenientes que ni pasan por allí. Y por tanto, toda la gente que vive ahí, pues no tiene ni tierra para cultivar, ni un trozo de pan que llevarse a la boca, ¿no? En esta época aumenta la producción, pero no porque con la reforma agraria se hubiera conseguido gran cosa, sino por la roturación de tierras, de nuevas tierras. A ver, el mercado y el proteccionismo. De esto hemos hablado antes, de las medidas proteccionistas. O sea, cuando la empresa, productos industriales o productos del campo y demás, ¿no? Que en España se producían muy caros porque se producían con métodos muy atrasados y salían muy caros. El cereal era muy caro, por ejemplo. Entonces venía cereal americano que era mucho más barato. ¿Qué se hacían? Pues ponerle impuestos, aranceles. Todo eso es política económica y medidas proteccionistas que hacían que fuera más caro comprar los productos extranjeros y así se fomentaba que se consumieran productos españoles. La hacienda y la escasez de capital. La hacienda es la hacienda del Estado, del gobierno. Pues hicieron reformas fiscales para conseguir más dinero, porque el Estado estaba en ruina. ¿Por qué? Pues por las guerras carlistas, por lo de las colonias que se habían independizado, vamos, las colonias americanas y demás. Hicieron la reforma fiscal para que los privilegiados del antiguo régimen, o sea, los nobles y los que tenían mucho dinero, obligarlos a pagar impuestos que hasta entonces no pagaban, ¿no? Pero eso no sirvió de mucho, tampoco se sacó más dinero de ahí. Entonces, constantemente estaban en deuda. El dinero que tenía la gente rica, en vez de pagar impuestos o en vez de invertirlo en crear industria o en crear riqueza, como habéis oído lo de la tele, la deuda pública y demás, pues eso es que el Estado pide préstamos para poder pagar sus gastos, ¿no? Entonces tú puedes coger y prestarle si tienes mucho dinero. Ellos te pagan a cambio muchos intereses. Entonces, ¿qué hacían los que tenían dinero en España? Pues comprar deuda pública en vez de poner industria. Así ellos sacaban mucho dinerito, pero el país no tenía industria.
Seguimos. Ahora vamos a hablar de la población y de la agricultura, del crecimiento demográfico. Pues mirad, así es como creció la población en España. Un poquito, bueno, poquito. De 11 millones y medio a final del siglo XVIII a 18,5 en el 1900. O sea, creció, tampoco dobló la población ni la triplicó como en el Reino Unido o en Italia, pero creció. Pero no creció de una forma uniforme. Bueno, creció por lo que hemos dicho, porque bajó la mortalidad y la natalidad era muy elevada. O sea, morían menos, no tan jóvenes como antes, y seguían naciendo muchísimos niños. Pero esta población no era igual en todas partes. Creció mucho más en las zonas de la costa, en Cataluña, en Murcia, en País Vasco y en Madrid, aunque fuera en el centro, que en el resto de España. Y lo que hemos hablado antes de el éxodo. Otra de las características de la población en este momento es que por una parte crece mucho, pero por otra la emigración. La emigración del éxodo rural del campo a la ciudad, sobre todo para buscar trabajo en las zonas industriales o de mayor auge económico, que eran Barcelona, Bilbao y Madrid, y el crecimiento de esas ciudades y de las ciudades en general, y por otra parte la emigración al extranjero, a América Latina, sobre todo a Cuba, que sigue siendo española, y Argentina. ¿Cómo se transforma la agricultura en esta época? Estamos hablando, hemos hablado de la parte de la población y ahora vamos a hablar de la agricultura. La agricultura siguió siendo la actividad económica. Se empezó a cambiar con la reforma agraria liberal que hemos visto antes, que querían poner fin al régimen señorial anterior. Con esas reformas que hicieron, con la reforma que hicieron en los primeros 60 años, que fueron las desamortizaciones, desvinculaciones y que fue la abolición del régimen señorial, consiguieron pasar de 10 a 16 millones de hectáreas cultivadas. Lo que más se empezó a producir, el cereal y la patata, que la patata antes no se comía tanto. Y se empezó a exportar, lo que hemos dicho antes, los cítricos del Levante, el vino, el aceite y demás. ¿En qué consistió la reforma agraria? Esto es lo que pone aquí de la reforma agraria y la modernización agrícola. Pues aquí tenemos lo que fue la reforma agraria. Esto es la reforma que hace el gobierno. ¿Qué querían? Querían acabar con la gran cantidad de tierra que había ahí en manos de gente que no lo utilizaba para nada, o sea, de la iglesia y de los nobles. Consolidar la propiedad privada, o sea, que la gente pudiera tener todos esos jornaleros y toda esa gente que no tenían tierra, pudieran tener tierra y cultivar. Así habría más producción agrícola. ¿Cómo lo hicieron? Pues con las desamortizaciones, la eclesiástica y la civil. O sea, la eclesiástica, las tierras que le quitaron a la iglesia, después la desamortización de Mendizábal, y la civil, que fue la que quitaron a los ayuntamientos, la desamortización de Madoz, ¿vale? La abolición de los señoríos, o de los señores, los nobles, y la abolición de la mesta, que la mesta eran las ovejas para arriba y para abajo, que tenían derecho a pasar pues por muchos sitios, ¿no? Las consecuencias, ¿qué consiguieron? Pues lo que consiguieron, ellos pretendían, pues eso, consolidar la propiedad, que los campesinos pudieran ser propietarios de la tierra, pero eso no fue así, ¿vale? Los cultivadores directos, o sea, los que finalmente trabajaron en la tierra, no consiguieron ser los dueños de la tierra. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes,
porque la tierra esa que desamortizaron la volvió a comprar la burguesía que tenía el dinero y los mismos terratenientes que la tenían. Porque esto se subastaba y... Mira, ¿cómo se hace la desamortización? Se expropia la tierra, te la quitan, ¿no? Y después hacen una subasta. Venga, a ver, por esta tierra, ¿quién paga más? ¿No? Entonces, ¿quién compró la tierra? Los antiguos propietarios, que eran los que tenían el dinero, y también los burgueses, que eran los que tenían dinero, pero los campesinos, como no tenían dinero, pues no lo pudieron comprar. ¿Qué querían? Modernizar la agricultura, pero claro, no tuvieron mucho éxito porque los nuevos propietarios cogieron la tierra e hicieron lo mismo que ya se estaba haciendo antes. Pues venga, se la alquilo al campesino, que me pague y a vivir del cuento. Y claro, los campesinos, pues con eso, si parte de lo que sacaban se lo tenían que dar al dueño de la tierra, pues vivían miserablemente. Así que, pues los cultivos o los productos de la tierra, aunque, bueno, mejoró la producción, algo aumentó la producción, sobre todo el cereal, pero claro, se producía a un precio muy alto, porque si lo cultivas tienes que vivir tú y aparte pagarle al señor dueño, pues... Y aparte lo haces con medios atrasados, pues produces menos. Y por otro lado, la vid, el olivo y los cítricos que se dedicaban a exportar. Con eso hemos visto esto. A ver, lo que decíamos de la vid, el olivo y los cítricos es que hay una especialización regional. O sea, ahora lo que os contaba antes, ya no vamos a coger, vamos a intentar no producir... a ver, yo vivo aquí y vivo de lo que yo cosecho. Pues en un laico me pongo, en un laico del huerto, los tomaticos y las pataticas. En otro me pongo un poquito de alfalfa para los conejos. Y en otro me pongo un poquito de trigo para hacer el pan. Claro, si tengo un trocico pequeño, pues no produzco una mierda, ¿no? Entonces, especialización regional. Lo que os decía antes. Aquí en el Levante, ¿qué se producen bien? ¿Las naranjas? Pues naranjas allí. En Salamanca, ¿qué se produce bien? ¿El trigo? Pues el trigo allí, ¿vale? Ahora vamos a ver la parte de la industria. Lo vamos a ver con más detenimiento que lo hemos visto antes. La industrialización española tenía varias patas. Por una parte, la industria algodonera. Por otra parte, la siderurgia vasca. Y luego está la minería, la banca y el tren, que lo veremos después. ¿Dónde se produce el desarrollo industrial de la industria textil? En Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña, desde el siglo XVIII, ellos producían aguardientes, o sea, alcohol, indianas. Y las indianas son unas telas de algodón, así con dibujitos y tal, que tenían mucho éxito, ¿no? En 1830 ya se había inventado la máquina de vapor. Pues entonces la máquina de vapor, con eso se mecanizan los telares y entonces se produce mucho más rápido y de mucha más calidad. Entonces eso, la industria de vapor, se aplica sobre todo a la industria del algodón. Antes en España, bueno, hasta en ese momento lo que más se produce y los tejidos son de lana. Pero ¿qué pasa? Que el algodón tiene mucha más calidad y es más barato. Es más barato porque se estaba produciendo con la energía de vapor y con máquinas, ¿no? Todo esto, el vapor, lógicamente necesitan carbón, pues para calentar el vapor y para producirlo, ¿no? Entonces, las industrias, ¿dónde se ponen? Pues como ya habían descubierto la energía hidráulica, pues las fábricas se tienen que poner en zonas que estén cerca, pues de ríos o de zonas donde se puedan poner saltos de agua y producir electricidad.
La siderurgia vasca. Pues el hierro y los derivados del hierro. O sea, las cosas que se hacen con hierro u otros tipos de hierro. ¿Cómo se producía el hierro? Pues el hierro se saca de la mina y luego se lleva a los altos hornos, o sea, unos hornos con un calor tremendo, para el que necesitan mucho carbón para calentarlo, y allí se funde y salen pues los trozos de hierro con los que ya tú puedes hacer cosas, ¿no? ¿Dónde tenemos el carbón? Pues el carbón que tenemos en España es el carbón asturiano, pero el carbón asturiano es de mala calidad. Entonces, mira, estos son unos altos hornos, ¿vale? El carbón asturiano es de mala calidad, calienta poco y está en Asturias. Entonces, tenemos un carbón de mala calidad en Asturias y una red de transporte bastante precaria, ¿no? Bastante mala. Los caminos que decíamos, todavía lo del tren, el ferrocarril, pues empieza a partir de la ley esa del ferrocarril. Entonces, ¿cómo llevamos el carbón y el hierro de un lado a otro, no? Por ejemplo, en Málaga había altos hornos, porque como había mucho hierro, pusieron altos hornos para producir el hierro. Pero llevar el carbón hasta allí desde Asturias sería muy caro, por tanto ese hierro era muy caro. Al final Málaga y su industria de hierro se fue al carajo. Que fue la primera industria que empezó, la de Málaga. Cuando se hundió la de Málaga, empezó las fábricas de hierro en Asturias. ¿Por qué? Pues porque como allí mismo estaba el carbón, era más barato sacar el carbón de allí y transportarlo allí mismo. Y ya a final de siglo, en los vascos, el hierro del País Vasco, que fue la que finalmente fue la industria de hierro más importante. ¿Qué pasó con la minería? La minería no es solamente el carbón y el hierro. Habían más cosas, aunque lo más importante era eso. Pero la revolución industrial, que había sido más importante en el resto de Europa, hacía pues que hubiera mucha demanda de productos mineros, ¿no? Entonces España, como tampoco lo utilizaba tanto, porque tenía poca industria, ese carbón y ese hierro que producía, pues se exportaba. Entonces, con esto, viendo que eso se exportaba y que aquí las minas no se utilizaban, no se le hacía mucho caso, fue cuando se hizo la ley de minas, que la habíamos visto también en el tema anterior, y esto facilitó mucho pues que se empezaran a explotar las minas. ¿Qué pasa para explotar una mina? Que necesita mucho dinero, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho que los terratenientes y los burgueses aquí se dedicaban a comprar deuda pública, pero a invertir poco, porque lo otro le daba más dinero y así tenían menos riesgo, pues hacer una industria te puede salir bien o mal. Pues entonces, ¿qué venían? Pues inversores extranjeros. ¿Qué había en España? Pues había hierro, ya el que hemos visto en Málaga, en Cantabria, en Vizcaya. Había plomo en Cartagena, hulla, que es un tipo de carbón en Asturias, y zinc, el cobre de Huelva, en fin. Lo que se iba avanzando en la producción minera también ayudó a que se desarrollara el ferrocarril y viceversa. El desarrollo del ferrocarril hizo que la producción minera pues fuera más grande, porque hacía falta el hierro y el carbón para eso. Mucho de ese carbón y de ese hierro se exportaba, ya hemos visto, a países europeos que estaban más industrializados. Sobre todo el hierro de Vizcaya, del País Vasco, se exportaba a
a Inglaterra, que tenía mucha industria y necesitaba ese hierro. Y el carbón, para el carbón de buena calidad, los vascos se lo traían de Inglaterra. O sea, llevaban para allá el hierro y se traían para acá el carbón, para poder fundir el hierro. Sobre la banca, que hemos visto que estaba por aquí en alguna parte, sí, la banca, el nuevo sistema financiero y demás. Se empezó, como hemos dicho antes, a cambiar las casas estas de préstamos que habían, que no eran bancos, que eran del antiguo régimen, por hacer una banca pública, una banca del Estado. Entonces fue cuando se creó el Banco de España y se hizo la peseta. Hasta entonces no existían las pesetas. La peseta se hizo entonces. Bueno, vosotros no habéis conocido la peseta, pero es lo que había en España antes del euro. Se crearon bancos privados, el Banco de España es de gobierno, pero otros bancos que no son de gobierno, como el Banco de Santander, el de Barcelona, el Banco de Vizcaya, el banco, en fin, y la Bolsa de Madrid y también en Barcelona. ¿Qué pasó con el ferrocarril? Y la mejora del transporte que hubo. En España hemos visto que los liberales querían modernizar el país, producir más, que la gente tuviera dinero pues, para no morirse de hambre y para ir desarrollando el país, ¿no? Pero claro, tú no puedes comerciar de un lado a otro si no tienes camino en condiciones, si no tienes ferrocarril y si no tienes por dónde llevar las cosas, ¿no? Entonces, ellos vieron que era muy importante desarrollar, para desarrollar un mercado y el comercio, y para que se desarrollara la industria, que hubieran medios de transporte. Por eso fue por lo que se empezó a hacer a toda prisa el ferrocarril. Pero claro, hicieron con tanta prisa el ferrocarril y además lo hicieron con dinero de inversores extranjeros porque los españoles no invertían en esto y demás. ¿Y cómo lo hicieron? Pues hicieron una red de ferrocarril que era centralizada. O sea, si vosotros vais de Madrid o de Murcia a Madrid, tenéis que ir por aquí, ¿vale? Si vais a Barcelona, vais por aquí. Si vais al País Vasco, vais por aquí. Si vais a Sevilla, vais por aquí, ¿vale? O a Galicia, por aquí. ¿Qué problema hay? Pues que todas salen de Madrid hacia la periferia. Así está nuestro sistema Así es como planificaron el ferrocarril y como sigue existiendo hoy, igual que las carreteras también. ¿Qué pasa? Si tú estás aquí en Málaga y produces hierro, ¿no? Y el carbón viene de Asturias. Pues hombre, tienes que venirte hasta Madrid y luego hasta Málaga. En este caso viene recto. Pero vamos a suponer que tú aquí en Murcia vendes naranjas, ¿no? Tienen naranjas y aquí tienen su hierro, ¿no? Y tú quieres comerciar. ¿Cómo comercias por tren si tienes que subir de Murcia a Madrid y luego bajar a Andalucía? ¿No? O sea, no se hizo bien. Aparte de que no se hizo bien y no favorecía el que en la periferia se pudieran comunicar los unos con los otros, pues claro, había pocas mercancías que llevar para allá y para acá, porque había poca industria. Y menos viajeros, claro, porque la gente no tenía con qué pagar el billete. Entonces, pues... Ahora vamos a ver los cambios sociales. Lo que hemos visto aquí de la sociedad de clases, las nuevas clases sociales, etcétera, ¿no? Se pasó, ¿qué es eso de la sociedad de clases? Vamos a ver qué significa aquí la expresión esta. Del privilegio a la clase. Durante este siglo XIX España pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clases. La sociedad estamental, os acordaréis de la Revolución Francesa y todo eso, que era el rey, los nobles, el clero, que son los curas, obispos y demás, y el pueblo, ¿no? Y tú no pasabas de uno a otro, ¿de acuerdo?
ahora quieren una sociedad de clases. O sea, está la clase obrera o trabajadora, está la burguesía, que son los que tienen, la burguesía, sí, que son los que tienen los medios de producción, los dueños de la fábrica y demás, y ya está, básicamente eso es lo que hay, los que ponen el trabajo y los que ponen el dinero. ¿Mm? La nobleza, pues bueno, tampoco de un día para otro perdieron sus privilegios. De hecho, no los perdieron porque se quedaron las mismas tierras, luego ellos las volvieron a comprar, ¿no? La burguesía aumentó, ¿no? Pero tampoco se desarrolló tanto la burguesía en España porque como había mucho atraso industrial, no se creaban industrias, pues al no crearse industrias, pues no hay más burgueses, ¿no? Estaban, por una parte, bueno, tenemos los obreros, ¿no? Y los jornaleros. Esto lo ponía mejor aquí, ¿no? Los campesinos o jornaleros y los obreros. La nobleza, que seguía estando, y la burguesía. Los burgueses, pues estaban los burgueses que eran los más ricos, la alta burguesía, que tenían pues las grandes industrias, los bancos, porque todos esos bancos eran bancos propiedad de alguien, ¿no? Y la pequeña y mediana burguesía, que son los que tienen una empresa pequeñica, un taller de carpintería, o un pequeño comercio, o el que tiene una profesión de médico, de abogado, o los funcionarios, ¿no? Y también los profesores universitarios. En el pueblo, pues están, por una parte, los campesinos, que, bueno, según la región en la que tuvieran y el tipo de propiedad del campo que hubiera, pues ya hemos visto pues que en unos sitios tenían las tierras un poco más grandes, en otros más pequeñas, y así podían vivir peor o mucho peor, ¿no? El proletariado industrial, que son pues los que antes tenían su pequeño taller, eran artesanos y demás, pues que ahora con la competencia de la industria pues se tienen que ir a trabajar a las industrias por el salario que les den, y los que vienen del campo, que vienen buscando empleo, pues a trabajar en las industrias, ¿no? Esos son pues los obreros. Seguían habiendo muchísimos artesanos, ¿no? Y gente que se dedicaba pues a trabajar para otros, ¿no? Pues los empleados de los comercios, los que iban a limpiar las casas y demás. Esto lo vamos a dejar porque no os lo ponen, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el movimiento obrero. Ya hemos visto que, bueno, vamos a verlo despacio. Los primeros que se organizan son, ¿cuál era la principal industria que habíamos visto que se crea en España? La primera y tal, eran los textiles de Cataluña, donde producían el algodón, los tejidos y todo eso, ¿no? Pues estos son los primeros que se empiezan a organizar en la Asociación de Tejedores de Barcelona. ¿Y qué hacían para poder pedir sus derechos, que les pagaran algo más porque les pagaban unos sueldos de miseria, para no tener que trabajar 18 horas al día, que era lo que trabajaban, para que no trabajaran las mujeres y los niños tantas horas y en esas condiciones que trabajan y demás, y para poderse asociar? Pues lo que empezaron a hacer fueron las huelgas. ¿Qué pasaba por otra parte en el campo con todos esos jornaleros que no eran dueños de la tierra y vivían pues igual que los obreros, pero en el campo, ¿no? Por unos sueldos miserables y trabajando en el campo cuando había trabajo y demás, y pasando muchísima hambre? Pues que empezaron a crearse sindicatos agrarios católicos, que también para ayudarle a estos jornaleros y para irse organizando y pidiendo sus derechos. ¿Qué estaba pasando en Europa? Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? Que hay todo este tipo de ideas y ya circulaban por Europa hacía tiempo.
Y cuando viene el sexenio revolucionario, cuando se hace la república y demás, ¿qué pasa? Pues que todas esas ideas, como hay un poco más de libertad, pueden llegar a España, ¿no? Y entonces es cuando llegan las ideas marxistas y las ideas anarquistas. ¿Qué es esto que hay aquí, no? Durante el sexenio revolucionario, que es ¿dónde está? El sexenio democrático, cuando estaba la Primera República, pues vienen las ideas de Lafargue y de Fanelli. Y esto estaba por aquí en alguna parte. El marxismo, que se difundió gracias a la labor de propaganda de Paul Lafargue, que era el yerno de Marx, el que inventó el marxismo, claro. Y esto se difundió sobre todo entre los obreros y se dio lugar a la creación del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y a la UGT. Y por otra parte, el Fanelli, ¿no? Fanelli fue el que introdujo en España el anarquismo. ¿Y qué apoyaban los anarquistas? Pues que hubiera una huelga general y parar todo el país, ¿no? Y además, cosas que hacían, la otra manera de funcionar de los anarquistas eran los magnicidios, o sea, hacer atentados o asesinar a alguien importante para que así se conociera pues su causa y que no estaban, bueno, y las reivindicaciones que tenían, ¿no? Y a partir de ahí surge pues la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que es lo que tenemos aquí abajo, el socialismo, creación del PSOE y la UGT, y el anarquismo, la creación de la CNT. O sea que esto bien podíamos poner una rayica porque esto va para acá. Lafargue al socialismo y Fanelli al anarquismo, ¿vale? Que es lo que decíamos antes de que el proletariado, la nueva clase obrera, abraza las nuevas ideas políticas europeas. Anda, ya está. Qué bien. Pues ala, tema más o menos terminado.